Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un chismecito de aquellos. Les doy la bienvenida a su canal favorito de noticias del espectáculo turco, donde les traemos todo lo que está pasando detrás de cámaras y en las pantallas de sus series y novelas favoritas. Hoy agárrense fuerte porque les traigo un bombazo que, como dice el título, está a punto de explotar. Así es, hablamos de ese triángulo amoroso que nos tiene a todos al borde del asiento: Afra Sarıoğlu, Mert Ramazandemir y, por supuesto, la tercera en discordia, Dilan Cicekdeniz. Hoy vamos a analizar la supuesta reacción, la explosión, como dice el título, de Mert Demir al enterarse de ciertas cositas sobre Afra. Y prepárense porque hay material jugoso, especulaciones, rumores y, como siempre, un poquito de drama. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan enterándose de todos los detalles del mundo del espectáculo turco, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, dejen su like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazandemir, protagonistas de la exitosísima serie Yalan, también conocida como Golden Boy, nos enamoraron con su química en pantalla. Su romance traspasó la ficción y se convirtió en una realidad, alimentando las fantasías de miles de fans que veían en ellos la pareja perfecta. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Durante meses, Afra y Mert fueron la comidilla de todos los medios turcos. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar cuando empezaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Rumores que, como todos sabemos, terminaron confirmándose con una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Pero la historia no termina ahí. Poco tiempo después de la ruptura, el nombre de Dilan Cicekdeniz, otra reconocida actriz turca, comenzó a sonar con fuerza en relación con Mert Ramazandemir. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos aparentemente íntimos, lo que desató una ola de especulaciones sobre un posible romance. Y para añadirle más leña al fuego, empezaron a circular rumores de que Afra no se habría tomado nada bien esta nueva relación de su ex. Ahora bien, ¿dónde entra la supuesta explosión de Mert Demir? Pues bien, según fuentes cercanas a los protagonistas, y como siempre les digo, tomen esto con pinzas, porque son rumores, Mert habría estallado al enterarse de ciertos detalles sobre la relación de Afra con un nuevo pretendiente. Al parecer, la actriz habría estado saliendo con alguien más desde hace algún tiempo, incluso antes de que se hiciera pública su relación con Dilan. Imagínense el escenario: Mert, aún lidiando con la ruptura y quizás sintiendo algo de culpa por haber iniciado una nueva relación tan rápido, se entera de que Afra ya había pasado página y estaba disfrutando de su soltería con otra persona. La noticia, al parecer, le habría caído como un balde de agua fría, generando una mezcla de sentimientos: sorpresa, decepción, quizás hasta un poco de celos. Según las fuentes, Mert habría reaccionado con furia, sintiéndose traicionado y engañado. Se dice que habría confrontado a Afra exigiendo explicaciones y reprochándole su supuesta infidelidad. Sin embargo, otros rumores apuntan a que la reacción de Mert fue más contenida, limitándose a expresar su decepción y su sorpresa ante la noticia. La verdad, como siempre, probablemente esté en un punto intermedio. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como les decía, la información proviene de fuentes no confirmadas, por lo que es importante tomarlo con cautela. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones están a la orden del día, y muchas veces se exageran o se inventan historias para generar controversia y aumentar el interés del público. Sin embargo, no podemos negar que la historia tiene todos los ingredientes para ser un verdadero bombazo: un triángulo amoroso, una ruptura inesperada, una nueva relación que genera controversia y, por supuesto, una supuesta explosión de celos y reproches. Todo esto, sumado a la popularidad de los protagonistas, ha convertido este drama en uno de los temas más comentados en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Pero más allá del chisme y el drama, es importante recordar que detrás de estos personajes públicos hay personas reales, con sentimientos y emociones. Afra, Mert y Dilan están viviendo un momento delicado,
y es importante ser respetuosos con su privacidad y evitar juicios apresurados. Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas y a buscar la felicidad, y nadie debería ser juzgado por ello. En este sentido, es fundamental recordar que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre este tipo de temas. Es importante evitar el sensacionalismo y el amarillismo, y centrarse en la información verificada y contrastada. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar la imagen de los protagonistas y de alimentar el morbo del público. Volviendo a la supuesta explosión de Mert Demir, es importante analizar el contexto en el que se produce. Mert y Afra eran una pareja muy querida por el público, y su ruptura generó mucha tristeza y decepción. Muchos fans aún esperaban una reconciliación, y la noticia de la nueva relación de Mert con Dylan no fue bien recibida por todos. En este contexto, es comprensible que Mert se sintiera presionado y juzgado. Quizás la noticia de la supuesta relación de Afra con otra persona fue la gota que derramó el vaso, generando una reacción impulsiva y desmedida. O quizás simplemente Mert sintió que había sido engañado y traicionado, y reaccionó de forma natural ante esta situación. En cualquier caso, es importante recordar que todos somos humanos y cometemos errores. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestras experiencias. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Pero, ¿qué le depara el futuro a Afra, Mert y Dylan? Es difícil predecirlo. Lo que sí podemos afirmar es que los tres son talentosos y exitosos, y tienen un futuro brillante por delante. Afra sigue cosechando éxitos con Yalan, Mert está enfocado en su nueva relación y en sus proyectos profesionales, y Dylan sigue demostrando su talento en cada uno de sus trabajos. Lo que suceda entre ellos a nivel personal es algo que solo les compete a ellos. Nosotros, como espectadores, podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus carreras. Pero es importante recordar que no tenemos derecho a juzgarlos ni a entrometernos en sus vidas privadas. Y hablando de Yalan, la serie que catapultó a la fama a Afra y Mert, hay que decir que sigue siendo un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo. La química entre los protagonistas, la trama llena de drama y romance y la calidad de la producción han conquistado a millones de espectadores. La serie ha sido renovada para una segunda temporada, y los fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro a Seyran y Ferit, los personajes interpretados por Afra y Mert. ¿Lograrán superar sus diferencias y volver a estar juntos? ¿O su relación está destinada al fracaso? Tendremos que esperar para saberlo. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de cada episodio y comentando cada detalle en las redes sociales. Yalan se ha convertido en un fenómeno cultural, y es una muestra del poder de las series turcas para conectar con el público de todo el mundo. En fin, mi gente bella, este ha sido el chismecito de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre les digo, tomen todo esto con pinzas, porque son rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. En resumen, hoy hablamos de la supuesta explosión de Mert Demir al enterarse de la relación de Afra Saraolu con otro hombre. Analizamos los rumores, las especulaciones y el contexto en el que se produce esta situación. Recordamos la importancia de ser respetuosos con la privacidad de los personajes públicos y de evitar juicios apresurados. Y hablamos del éxito de Yalan, la serie que catapultó a la fama a Afra y Mert. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este chismecito y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún hay más. Esto no se acaba aquí, mi gente. Porque en el mundo del espectáculo turco, un chisme lleva a otro y la bola de nieve sigue creciendo. Vamos a desmenuzar aún más este drama, porque sé que les encanta. Y yo estoy aquí para darles todo, todito, todo. Volviendo a la supuesta explosión de Mert, vamos a analizar las posibles razones detrás de esa reacción.
No olvidemos que la ruptura entre Afra y Mert no fue precisamente un camino de rosas. Hubo rumores de infidelidades de terceros en discordia, y de una tensión palpable entre ambos incluso después de la separación. Imaginemos por un momento la mente de Mert. Estaba viviendo bajo el escrutinio público, lidiando con la presión de su nueva relación con Dylan, y tratando de mantener una imagen de compostura y felicidad. De repente se entera de que Afra, la mujer con la que compartió momentos tan intensos y con la que formó una pareja tan querida por el público, ya está avanzando con su vida. Y no solo eso, sino que lo está haciendo aparentemente desde antes de que él siquiera empezara a salir con Dylan. ¡Boom! Ahí está la posible explosión. No se trata solo de celos, sino de una mezcla de sentimientos complejos, la sensación de haber sido engañado, la frustración de no haber tenido el control de la situación, y quizás, en el fondo, un poco de arrepentimiento por cómo terminaron las cosas con Afra. Pero, ¿es posible que todo esto sea una exageración? Por supuesto que sí. Como les dije antes, los rumores en el mundo del espectáculo son el pan de cada día. Puede que la reacción de Mert haya sido mucho más sutil, una simple expresión de sorpresa o decepción, pero que los medios hayan decidido inflarlo para generar más polémica. Sin embargo, hay detalles que no podemos ignorar. Las fuentes cercanas a los protagonistas, aunque no sean 100% fiables, suelen tener algo de verdad en sus declaraciones. Y el hecho de que haya tantos rumores diferentes sobre la reacción de Mert sugiere que algo sí pasó, aunque no sepamos exactamente qué. Además, no olvidemos el papel de las redes sociales en todo este drama. Los fans de Afra y Mert están divididos, algunos apoyando a cada uno por separado, otros criticando a ambos por sus decisiones. Los comentarios en Instagram, Twitter y otras plataformas están llenos de opiniones, insultos y especulaciones, lo que añade aún más presión a la situación. Y en medio de todo este caos, está Dylan Cizek-Deniz, la tercera en discordia. Ella también está sufriendo las consecuencias de este triángulo amoroso, recibiendo críticas y juicios por su relación con Mert. No es fácil estar en su lugar, siendo constantemente comparada con Afra y teniendo que lidiar con la opinión pública. Pero Dylan parece estar manejando la situación con elegancia y profesionalismo. Ha seguido adelante con sus proyectos, evitando entrar en polémicas y centrándose en su trabajo. Esto demuestra su madurez y su inteligencia, y la convierte en una figura aún más admirable. Ahora bien, ¿podemos esperar del futuro de este triángulo amoroso? Es difícil saberlo. Lo más probable es que Afra, Mert y Dylan sigan sus caminos por separado, tratando de superar este momento complicado y enfocándose en sus carreras. Pero en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Tal vez en algún momento vuelvan a cruzarse, ya sea por motivos profesionales o personales. Y quién sabe, tal vez en el futuro podamos ver una reconciliación entre Afra y Mert, o una amistad inesperada entre Afra y Dylan. Lo que sí es seguro es que este drama seguirá dando de qué hablar. Los fans seguirán especulando, los medios seguirán publicando rumores, y las redes sociales seguirán siendo el campo de batalla donde se libran las opiniones. Pero al final, lo más importante es recordar que detrás de estos personajes públicos hay personas reales, con sentimientos y emociones. Todos merecen respeto y comprensión, y nadie tiene derecho a juzgarlos por sus decisiones. Así que, mi gente bella, sigamos disfrutando del espectáculo, pero sin olvidar la humanidad que hay detrás de las cámaras. Y recuerden, tomen todo con pinzas porque en el mundo del espectáculo, la verdad siempre es la más jugosa. Y no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ningún chismecito. Los quiero mucho. Hasta la próxima.